Esta última sección es diferente a las anteriores y tiene dos etapas. Primero vamos a compartir con ustedes un video que con mucha generosidad preparó la Dirección General del Foro Europeo para la Seguridad Urbana, en donde su directora expresa un mensaje a propósito del lanzamiento del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática. Quiero hacer pública el agradecimiento en el sentido que el contacto con ellos de varios meses para acá ha sido un contacto ágil, fructífero y profesional, y con una clara convicción de trabajar juntos. Ahora quizá Josep María nos ayuda a entender en qué momento están por allá y la reunión que se viene por allá, pero hemos aprendido ya del Foro para la Seguridad Urbana de Europa, ya hemos aprendido de ellos, porque hemos estudiado su historia, hemos estudiado sus documentos y hemos, encima de todo, logrado tomarnos de la mano para arrancar. Pero por otro lado, tenemos aquí a Josep María Laosa, quien representa al Foro Español para la Seguridad, a su vez vinculado al Foro Europeo, quien nos ha hecho el favor de venir desde allá para comentar un poco la experiencia de estos foros, que tiene una lógica de trabajo diferente, él lo explicará, diferente a lo que normalmente hemos visto acá, pero que también nos podrá arrojar lecciones y seguramente esquemas de colaboración. Esa será la primera parte de la mesa, y después pediremos primero al maestro David Fernández, luego al doctor Sergio López Ayón y luego a Mario Patrón, que nos regalen un mensaje final, y al final me permitiré yo compartir con ustedes las conclusiones de la conferencia. ¿Podemos comenzar con el video, por favor? Es un video corto, de 4 minutos apenas. Dear participants, I'm very sorry I cannot be with you today in Mexico for this important conference. I am Elizabeth Johnston, and I'm the director of the European Forum for Urban Security, which is based in Paris, France. I'd like to congratulate the organizers of this conference, because I think it's extremely important to have such moments that are bringing together a very broad range, from what I understand, of stakeholders in urban security, and also launching a new platform for this collaboration in the Forum for Democratic Security. Our experience in Europe of more than 30 years of the European Forum is that the stakeholders in security really need a platform to meet, to exchange, to work together, to learn from each other, and to build common methodologies and a common language. And when we say different stakeholders, and we mean by that security goes well beyond the field of policing and criminal justice systems. It involves a very broad range of actors, which include, of course, the police and the criminal justice system. It includes, of course, the local and regional and national politicians, but it also includes the health sector through risk reduction and mental health programs. It includes the education sector. It includes urban renewal and urban planning professionals. It also includes civil society, and whether through organized civil society organizations or individuals through neighborhood organizations or participatory mechanisms that are in place in most cities, civil society needs to play an active role in urban security policies. So, and of course, last but not least, it includes the academic world, and universities have a very important role to play in these urban policies and in urban security policies, because they bring the distance, the knowledge. They can infuse stakeholders with knowledge from both qualitative studies, both quantitative
We have examples, and I know there are a lot of interesting experiences in Mexico on victimization studies, on sociological studies, contributing to understanding and getting a real picture of what the situation is in Mexico, as in other cities and regions of the world. Most of the institutions that we've talked about only have a very partial view of the urban violence situation in their own city or even in their own country. Police statistics only reflect part of what is reported to the institution, so most violence goes underreported or poorly reported, and we need other means and other stakeholders to contribute to that knowledge. This is why we need local safety audits, and this is why we need a very broad range of methodologies to address and get a full picture. This is also why, again, we need structures like a forum, such a forum that you're creating today, to instill or support, it depends in which capacity it positions itself, training programs, technical assistance, and support to policymakers that goes beyond the short-term response to a crisis, that goes beyond the response that all of our institutions can have when there's a political campaign or when there's a particular security crisis. What we need to invest in, and such forums are the places to do so, are long-term solutions that enable all of those stakeholders to build a common understanding and share common methodologies. One of these, and I think the forum will be a big step for that, one of these other steps will be the conference that we're hosting in Barcelona mid-November, and I'm happy that a representative from the forum will be able to join us so that we can discuss the co-production of security, what we've learned from the past 30 years, and what our challenges for the next few years will be as well. We look forward to cooperating with you through the Forum for Security and Democracy. Thank you. Muchas gracias. Bueno, intercambio, construcción de conocimiento, compartir experiencias, crear plataformas comunes de conocimiento, de metodologías. Caray, ¿se dice fácil? ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo le hicieron? Cuéntenos un poquito, porque aquí de pronto suena difícil en medio de una crisis como esta, pero al mismo tiempo suena tremendamente atractivo. La posibilidad de que el conocimiento y las decisiones por parte de la autoridad hablen a profundidad, que es lo que queremos ayudar a construir. Cuéntanos, Josep María, y nuevamente muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias, Ernesto. Para mí ha sido difícil estar aquí estos días, Ernesto lo sabe. Soy catalán, soy de Barcelona, saben cuál es la situación política del Estado español y de mi país, por lo tanto ha sido complicado, pero bueno, pienso que también el compromiso personal que la gente asume en sus trabajos, pues bueno, también le obliga a hacer o a tomar estas decisiones. Yo, quizá después de la última mesa, estoy mucho más optimista que ayer. Quizá porque he visto que realmente había una gran carga de capital social en el país que hasta ayer no había visto. Hasta ayer había visto discusiones casi circulares, ¿no?, sobre cuestiones conceptuales, seguridad interior, seguridad exterior, seguridad ciudadana, seguridad urbana, seguridad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, quiero decir, ya de entrada creo que es complejo desarrollar una actividad, una unión de este estilo, de la misma manera que es compleja la seguridad. Y por lo tanto, porque no podemos olvidar que estamos hablando
quizás de la política pública más compleja que exista. A veces en alguna intervención de estos días sí que ha habido intervinientes que parecía que tenían o que su posición era una posición más centrada en una temática, en una profesión, en un actor público determinado. Yo, después de 30 y algunos años, de hecho me jubilé el mes de junio, o sea, empecé con esto, con las cuestiones de seguridad, con la restauración democrática, por lo tanto desde en el año 79, y cuando he cumplido mis 65 años, pues me he jubilado. Por lo tanto, son 30 años largos de experiencias vinculadas a la gestión pública. Y gestionar públicamente la seguridad, y en mi caso gestionar públicamente una ciudad, yo hasta finales de junio fui director de servicios de prevención del Ayuntamiento de Barcelona, de hecho el único director de servicios de prevención de España. Esto ya da, y se ha dicho durante estos días, la dificultad de institucionalizar, digamos, la política de prevención, porque es una política que su tempus no es el tempus, digamos, electoral, político, y por lo tanto lo cómodo, lo fácil por parte de los gobernantes es, si no entra dentro de mi mandato, pues bueno, ¿no? Los recursos que le dedico son los que son. En todo caso, sí que me gustaría hacerles algunos comentarios de cómo se empezó todo esto. Esto empieza en un momento, por lo tanto estamos hablando en los años 80, hace poco, en un momento que en general en Europa, digamos, se vive una crisis importante, es digamos, la crisis que nos viene de la primera crisis del petróleo, donde por primera vez los alcaldes y alcaldesas asumen que, aunque no tengan competencias en materia de seguridad, sí que algunos de ellos dicen que, oiga, yo quizá no tenga competencia en materia de seguridad, pero sí que tengo conveniencia en saber qué les ocurre a mis vecinos y vecinas, porque donde van mis vecinos y vecinas no es ante la puerta del gobernador civil de la provincia, sino van ante el ayuntamiento a pedir explicaciones. Por lo tanto, esto se reproduce en general en Europa. Es un momento en que los estados asumen que también tienen que compartir, digamos, esta parte de toma de decisión, de autoridad, de gestión sobre la cosa pública. Por lo tanto, en aquel momento aquello también era un momento político interesante, porque por un lado los alcaldes y alcaldesas asumían que dentro de sus roles políticos de gestores públicos la seguridad entraba de lleno en su gestión, y al mismo tiempo los estados asumían que tenían que compartir, que solos no podían dar respuesta a las problemáticas que se les venían delante. Por otro lado, se asumía que la seguridad o la gestión de la seguridad, dentro de la complejidad que les comentaba antes, tenía que ver con una multiplicidad de actores. Yo creo que la última mesa y la penúltima ya ha empezado a aparecer. En las anteriores prácticamente también el programa, y pienso que se venía articulado así porque tenía, digamos, su coherencia era esta, se han empezado a hablar de multiplicidad de actores, no solo de la policía. Hablar de seguridad no es hablar de policía. Hace un rato yo le comentaba a Ernesto que durante estos días me venía a la mente una frase
que después, una frase conocida y se hizo famosa, que hace ya unos 15, 20 años, el que fue delegado de desarrollo de la ciudad colombiana de Medellín, Melguizo, dijo en una conferencia, ¿no? Él decía que lo contrario a la inseguridad no era la seguridad, era la convivencia. Claro, evidentemente, las situaciones sociales, políticas, de seguridad de los países son diferentes, por lo tanto, asumiendo la distancia entre el país desde el que les hablo, España, y las cifras que he visto estos días que ustedes han puesto de manifiesto en México, hombre, se me hace difícil, casi diría, sería casi una desfachatez decirles, ¿no? O sea, que lo importante es la convivencia. Ahora, yo creo que es el objetivo a largo. La última estadística suya, ¿no? La última estadística sobre percepción de seguridad de la población mexicana nos dice que el 76% de la población se siente insegura en su barrio, por lo tanto, donde tiene sus relaciones sociales. Y del 37% de la gente que nos dice que ha tenido un problema de convivencia, un enfrentamiento en su barrio, el 78% lo ha tenido con un vecino. Esto es hablar de convivencia. Ahí se ha fracturado la convivencia. Por lo tanto, de alguna manera, es decir, la gente se siente segura, o que nuestras investigaciones vienen por ahí y nos dicen esto, la gente se siente segura en su barrio. Y la seguridad tiene que ver con la calidad y la cantidad de relaciones sociales que tú puedes establecer en tu espacio vital. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la convivencia, en el momento en que consigamos un espacio convivencial en un territorio, podremos decir que ese territorio es y se siente seguro. Esto, de alguna manera, es consecuencia, en nuestro caso mínimo, de largos años y de recursos vinculados al conocimiento. En este sentido, yo pienso que uno de los ámbitos de trabajo, de colaboración entre los fórums, puede ser el ámbito del conocimiento. Hoy estos días, yo he visto aquí que hay un gran interés en obtener, en mejorar los niveles de conocimiento sobre los aspectos que tienen que ver con la seguridad o con las cuestiones vinculadas a la percepción, a la construcción social del delito, etcétera, etcétera. Ahí hay elementos que nos parece que nosotros podemos aportar. De la misma manera que podemos aportar, o que les podemos ofrecer, en términos, digamos, de lo que hemos sabido hacer hasta ahora, digamos, una perspectiva vinculada a lo que nosotros estamos planteando hoy en día, que es la coproducción de política pública. O sea, las políticas públicas ya no las puede hacer el gobierno de turno solo. La coproducción de política pública es uno de los aspectos que hemos descubierto, sobre todo que hemos descubierto en los últimos años, a partir de la crisis económica que se ha vivido, hemos descubierto que en las ciudades se está creando un nivel de capital social, se está creando un nivel de innovación social, se está creando una cantidad de entidades del tercer sector o de entidades no lucrativas que están generando conocimiento propio, habilidades propias que quizá nosotros no tenemos como servidores públicos. Por lo tanto, llegar a esta entente, a esta coalición entre tercer sector, organizaciones no gubernamentales, asociaciones cívicas y administración pública, desde nuestro punto de vista, nos puede ofrecer, digamos,
elementos positivos en cuanto a esta creación de nuevas políticas. De hecho, nuestra última conferencia estratégica, la del Fórum Español para la Prevención y la Seguridad, que hicimos en enero del 2016, trataba de esto, trataba de la prevención y la seguridad urbana como un bien y un derecho compartido, enfoques ante una nueva gobernanza urbana. Y la conferencia de noviembre que Elisabet explicitaba en el vídeo, se habla de la coproducción de política pública en materia de seguridad. Desde esta perspectiva, tanto el Fórum Europeo como el Fórum Español celebra enormemente, digamos, la valentía que han tenido ustedes de plantear una cuestión tan compleja como la seguridad desde una perspectiva civil. Esto lo saludamos y lo reconocemos como un aspecto, digamos, de valentía, y les ofrecemos todo nuestro apoyo, acompañamiento, trabajo, transferencia de conocimiento a ustedes, a la gente que les acompañe, y por lo tanto estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Agradecerles evidentemente el que nos hayan invitado a poder participar, a poder escucharles, a poder compartir con ustedes unas horas de su trabajo y ponernos a su entera disposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a nombre de todos los que estamos aquí. Creo que compartimos, por supuesto, el agradecimiento, y subrayo esta visión que hemos tratado de reunir, de una mirada, cuando menos con una visión global, de reunir conocimiento de tantas regiones, pero con esta perspectiva que compartimos de un enfoque de intervención local. Conocimiento generado en tantas y tantas partes, pero con experiencias locales desde donde se produce la información dura respecto a los errores y los aciertos. ¿No es cierto? David, si eres tan amable, ¿nos compartes una reflexión? Sí, algunas reflexiones que me quedan después de estos 2 días que han sido muy enriquecedores al mismo tiempo que complejos. Perdón la referencia culterana, pero me recordó al teorema de Gödel. Dice un teorema: ningún sistema se sostiene por sí mismo ni tiene su lógica dentro del mismo, sino que tiene que acudir a otro sistema superior o distinto para adquirir su función, más o menos por ahí dice. El sistema policíaco, el sistema de las Fuerzas Armadas es un desastre porque el país es un desastre. Es decir, no se entiende el problema de la seguridad pública si no entendemos el problema del déficit en la procuración y administración de justicia, el problema de la corrupción endémica del Estado mexicano, el problema de la asociación entre narco y gobiernos y fuerzas del orden. En medio de nuestra discusión ha habido un gran elefante dentro de la habitación que no hemos nombrado. De pronto asoma la trompa por aquí, por allá y le vemos la colita. Pero es el tema de la política de drogas y la asociación que existe entre los cárteles y las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Y entonces la frontera entre los cuerpos de seguridad y el crimen organizado no es clara, es porosa, es difusa. Hay vasos comunicantes. Y entonces, en efecto, el desafío, como lo formulaba una compañera chilena, es el tema de que el Estado mexicano se convierte crecientemente en un narcoestado. Y entonces el desafío no es menor, y entonces resolver el problema de la seguridad ciudadana no es un tema predominantemente técnico, por supuesto que tiene elementos técnicos, y no es un problema
estructuralmente político. Esa es una primera. Entonces, su solución pasa por un cambio en la política de drogas, probablemente la despenalización de algunos consumos, una reforma en justicia penal, una reforma en las policías, una reforma en las procuraciones de justicia y una nueva política social. La nueva política social, pongo un ejemplo que luego, en el presupuesto que ahorita está como rehén en las cámaras, en el Congreso, que se aprobó en la Cámara de Diputados y no se ha aprobado en la de Senadores, implica un nuevo recorte en el tema de investigación y educación superior. Y con esto se frustra también el rescate de 7 universidades públicas, estatales, que hoy viene un desplegado en distintos medios. Y sin embargo, el presupuesto para las policías y para el ejército se eleva de nuevo por 12 años consecutivos probablemente. Y entonces, el tema de si detrás de la ley de seguridad interior por la que se pugna existe, o lo formulo de otra manera, las consecuencias que yo temo que traerá y que he visto aquí el aprobar esa ley de seguridad interior es que se va a seguir elevando el presupuesto para las Fuerzas Armadas a costa del gasto social, que es donde nosotros estamos diciendo hay que gastar más en lo social y menos en las Fuerzas Armadas. Y entonces se le dan más atribuciones, más tareas. Ya nos lo dijo el compañero del Salvador, cuando nosotros planteamos y normalizamos la presencia del ejército en tareas civiles, tuvimos que darle nuevos cuarteles, nuevo armamento, y entonces ahí se va un gasto que necesitamos en otro lado. Esa es una de las consecuencias. Otra es que se legitima el despliegue territorial y entonces una política de contención civil, ciudadana, democrática, etcétera, que también está amenazada. Una tercera es que se colocan con una autoridad superior a las autoridades policíacas civiles. Una cuarta, también se habló aquí, produce la despolitización de la ciudadanía porque participa menos, porque hay menos involucramiento en asuntos públicos, porque produce miedo, porque se descarga en ellos una serie de responsabilidades, etcétera. Y aumentarían las violaciones a los derechos humanos, porque, y ya con esto concluyo igual, porque la distancia entre los propósitos, las políticas y los resultados es enorme. Una compañera del PRO, cuando oía cómo estaban operando las policías federales en esto sobre la evidencia, dice, es que en Guerrero no actúa así la Policía Federal, de ninguna manera. Y los vimos en el terrible caso de Ayotzinapa, donde hay participación de las fuerzas federales, tanto de la policía como del ejército, que vienen a enturbiar más la situación y que no existe una rendición de cuentas y no existe la posibilidad de que se interrogue a quienes estuvieron ahí con participación directa. Entonces hay que historizar el tema de las demandas del ejército, hay que ponerlos no en un tema teórico, es un tema absolutamente concreto de cómo actúan en el campo. En el campo, dice el general, sí, ustedes aquí pueden decir cosas bonitas, ya los veo yo allá en el ejército, pero es que los vemos cómo están actuando allá y no están actuando conforme dicen. Entonces, evitar que nuestros estados se conviertan en narcoestados, me parece que es fundamental, y por eso hay que ir contra la corrupción del Estado, de las Fuerzas Armadas, de las grandes empresas que lucran, los bancos y las finanzas, con el lavado del dinero, etcétera. Y entonces, lo que yo veo que el problema es un problema, sí, insisto en esto, ya concluyo, ahora sí,
tiene aspectos técnicos fundamentales, pero no es un asunto fundamentalmente técnico. Es un problema serio que tenemos en el país y una de las manifestaciones es este tema de la seguridad, pero no será resuelta si no podemos resolver otros al mismo tiempo, si quieren, al mismo tiempo, y este es otro modo de entrarle a la reforma completa del Estado y del funcionamiento de nuestra sociedad. David, muchas gracias. Hasta donde yo lo veo, al foro de expertos en seguridad, si se le puede llamar así, a los estudiosos de la seguridad de muchos años, sí que les llevó mucho tiempo dilucidar desde la experiencia de la frustración profunda en las reformas en el impulso hacia las reformas democráticas, dilucidar la contención política frente a las propuestas democratizadoras de la seguridad, dilucidar la resistencia política, incluso para frenar a operadores que de pronto sí se involucran en reformas, o cuando menos lo intentan, de mejoras democráticas de las instituciones operadoras de la seguridad, hasta que llega la contención política. Contención política quiero decir cualquier forma que hace imposible la consolidación de reformas democráticas en el aparato de seguridad, incluyendo lo que aquí se relató en muchas mesas, que son los cambios de gobierno y la reversión de las mejoras, que es una de las grandes frustraciones. No solamente es un problema de que no se instalen mejoras, es que se instalan mejoras que son revertidas en los cambios de gobierno, porque la intención es otra. Entonces, vaya inquietantes tus palabras, David, que por supuesto comparto, pero sí que el reto entonces tiene, desde ciertas miradas, un carácter estructural monumental. Y la seguridad es solamente un componente también de eso. Sí, señor. Sí, perdón, Ernesto. Ante este problema que es evidente y que nosotros también lo padecimos, una de las, digamos, de las alternativas después de varios años que conseguimos es la creación de una masa crítica de académicos, expertos que estaban trabajando en materia de seguridad, que de alguna manera la existencia de esta masa crítica impedía que un cambio de gobierno tirara para atrás aquellas políticas de seguridad pública o políticas sociales que estaban beneficiando, digamos, a la línea de seguridad. Por lo tanto, desde esa perspectiva yo pienso que tanto la academia formando a nuevos graduados como los gestores públicos sí que pueden crear esta masa crítica que después desde la política es difícil. O sea, para poneros un ejemplo, Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona realiza una encuesta de victimización desde hace 33 años. Empezamos en el año 84. Han habido 4 gobiernos de diferente color político. Ninguno de estos gobiernos ha sido capaz de tirar para atrás la realización de la encuesta. ¿Por qué? Porque la encuesta estaba socializada. Ya no era una encuesta del ayuntamiento, era una encuesta de la ciudad. Entonces, desde esta perspectiva, estos son algunos pasos que se pueden dar y se pueden consolidar y que evitan después la reversión de algún tipo de política. Gracias, Josep. Sergio, reiterar lo significativo que es que el CIDE haya decidido acompañar y ser parte de esta alianza que le da sentido a la construcción de un foro permanente, ser parte de la alianza que le da sentido a esta denominación de seguridad y vía civil. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Te escuchamos, Sergio. Gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación. Y no es casual que estemos aquí. Déjenme explicarlo en unas palabras. Justo ayer presentamos, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el INACIPE, el resultado de un trabajo de varios meses
que pretendió poner todas las piezas del rompecabezas juntos, ¿no? Y aunque se llamó Procuración de Justicia, en el fondo el problema era la seguridad, y en el fondo no puedo sino coincidir, detrás del problema de la seguridad hay un problema de convivencia, de confianza, de articulación del tejido social, que eso es lo que está roto, y esa es la dimensión del problema. Es decir, a lo largo de muchos años se ha venido deteriorando los niveles de confianza y de convivencia por un conjunto de fenómenos, y ese es el tamaño de la crisis que estamos enfrentando en este país. Y evidentemente tiene muchísimas manifestaciones. Y lo que está haciendo es... Una de estas manifestaciones es el problema de la seguridad. Y ayer un poco, déjenme también retomando una idea que puso David, el problema de la visión sistémica. Es decir, creo que todos coinciden que hay una articulación importante entre prevención y prevención en sí mismo es un universo enorme, porque en efecto son las políticas de salud, de educación, de deporte, en fin, es un universo enorme de prevención específica, y ya propiamente lo que es la investigación criminal, la persecución, la sanción. Es un circuito, es un sistema. El corazón de ese sistema es otra vez la seguridad y la convivencia, cómo generamos condiciones que refuercen la convivencia. Y a lo largo de muchos años hemos venido trabajando en partecitas de cada uno de estos elementos, cada una como si fuera un universo aislado y distinto. Entonces, lo que tenemos hoy es una fragmentación normativa, institucional, organizacional, en recursos humanos, en sistemas de información, ¿no? Queremos resolver el problema con la Ley de Seguridad Nacional. Hay un problema de víctimas, queremos con una Ley General de Víctimas. Queremos resolver el problema del secuestro y la tortura con leyes específicas, ¿sí? Cada ley trae su propia lógica, sus propios stakeholders, sus propias instituciones, y no hemos sido capaces, ¿no?, de tener una visión de conjunto que al final se traduce en una política pública, que es la política criminal, y que la política criminal es la manera en que el Estado va a atacar el fenómeno de la delincuencia o algunas manifestaciones con un propósito, que el propósito no es regular el uso de la fuerza, el propósito es asegurar la convivencia de una sociedad en las mejores condiciones. Y peor, y también coincido aquí con David, esta es una política que tendría que generarse de abajo hacia arriba, es decir, porque las especificidades locales aquí son muy relevantes en la manera en que se enfoca este problema. Bueno, a fuerza de venir, voy a poner el ejemplo. La reforma penal, la introducción del sistema acusatorio en 2008 y posteriormente la reforma en derechos humanos, me parece que introducen una lógica democrática en los mecanismos de uso de la fuerza del Estado mexicano. A nivel constitucional, modificamos un sistema que era más propio de un sistema autoritario, y las coordenadas del sistema acusatorio, Ernesto, tú me corriges, son mucho más lógicas y coherentes con un sistema democrático, ¿sí? Pero como no modificamos nada más, pensamos que iba a pasar solo, o a lo mejor las salas de los juzgados y alguna capacitación. Cuando el sistema acusatorio empieza, ¿no?, empiezan a haber gritos de alarma entre los políticos, ¿no?, que creen que el problema se soluciona incrementando la prisión preventiva. Y volvemos al fraccionamiento, a no entender la lógica, a no ver. Tenemos entonces un enorme problema de conceptualización, pero no solo de conceptualización, sino de qué queremos con este sistema de procuración e impartición de justicia, qué queremos hacer con las policías, quién es responsable de qué, cómo definimos los objetivos, cómo definimos las políticas específicas, cómo las evaluamos, cómo las informamos, ¿no? Y esto se traduce en la necesidad de multiplicar este tipo de foros,
para empezar a poner las coordenadas, para poder entender nosotros mismos, uniformar lenguajes y entender cuál es el propósito, qué estamos buscando y cómo lo tenemos que hacer, empujando todos juntos en la misma dirección. Si no lo hacemos, me temo mucho que los incentivos de los políticos, los incentivos me refiero no solo a los electorales, sino a esos que menciona David, que en el deterioro, la vinculación entre crimen organizado y política, son circuitos que ya no se van a romper con intervenciones de buena voluntad, sino que van a requerir de un pacto político mucho más amplio, mucho más potente, y es lo único que nos va a permitir avanzar en esto. No es casual lo que está pasando en ninguno de los frentes que ustedes… O sea, el incremento en los índices de criminalidad no es casual. El desmantelamiento de las procuradurías no es casual. Los fenómenos de corrupción que están vinculados con campañas electorales y esas a su vez con problemas de criminalidad no son casuales. El tamaño de la tarea que tenemos enfrente es inmensa. Ayer pusimos algunas ideas en la mesa, no las voy a replicar aquí. Me parece que estos foros, estos espacios de diálogo entre quienes están en el terreno, quienes están en las organizaciones y quienes estamos en la academia, son terrenos que nos permiten dialogar, entender, propiciar mejores comprensión de los problemas. Desde la academia nos toca generar conocimiento, nos toca generar hipótesis, nos toca aportar. A ustedes les toca hacer otras cosas desde la práctica. Y es en este conjunto de esfuerzos, en este diálogo que tenemos que empujar, que yo creo que tendremos que hacer una acción política desde la sociedad para exigir claridad de objetivos en las políticas, que no puedo sino coincidir. La política pública de seguridad es una política que tiene que hacerse no puede hacerse solo desde el Estado, tiene que involucrar a las comunidades y que nos permiten entonces qué tenemos que hacer con las policías, qué tenemos que hacer con las procuradurías, qué tenemos que hacer con los jueces, qué tenemos que hacer con el sistema penitenciario, qué tenemos que hacer con la prevención, qué tenemos que hacer finalmente con las condiciones para restablecer la confianza en una sociedad cuyo cemento, que es la confianza, está roto, está fragmentado, ¿no? La sociedad mexicana no solo vivió un sismo físico, creo que vive un sismo de confianza, y ese es el enorme reto que tenemos en los años por venir si queremos realmente construir una seguridad, una convivencia democrática. Yo aquí la dejo y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Sergio. Me golpeó una imagen ahora escuchándote, esta idea de que parece que estamos en un momento en el que la inversión en articularnos es tanto o más importante que en la construcción del conocimiento mismo, hoy, ante la urgencia, ante la alarma. Y creo que estamos avanzando en la articulación. La mesa pasada fue hecha para enseñar ese muestrario, como le llamó Santiago, de articulaciones que son mucho más grandes de las que se dijeron aquí, o sea, son inmensas, pero que además operan a alta velocidad. En mi experiencia, por primera vez, articulaciones mayores operan a alta velocidad. Y esto es porque creo que muchas y muchos hemos decidido que tenemos que invertir en eso para producir resultados de incidencia en política pública. Eso es prometedor. Dentro de este doloroso panorama, ahí hay algo profundamente prometedor. Esta coalición que presenta hoy esta conferencia y este foro es prometedor. En alguna entrevista de radio y de televisión dijimos que esta conferencia y este foro querían construir esperanza. Hoy lo reiteramos antes de terminar, estamos trabajando en construir esperanza. Antes de pasarle la voz a Mario, quiero hacer un agradecimiento profundo a todas y a todos los que hicieron posible esta conferencia. Si menciono a unos y dejo de mencionar a otros, siempre es injusto. Y no me sé los nombres de todos, es un equipo enorme. Hay gente que trabajó, gente que está ahí atrás, que no ha parado.
Al equipo de comunicación sí lo mencionamos, de la Ibero, pero hay mucha más gente que trabajó sin parar, mucha gente del PRO que no paró en este proceso, personas que están articuladas a un equipo que hemos integrado de manera independiente, es decir, mucha gente que hizo posible esto. Muchas gracias a ellas y a ellos, voluntarios, de todo tenemos pues detrás de esta construcción de esperanza. Mario, por favor, si nos compartes una reflexión final. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar recapitulando cómo llegamos a esta conferencia. El 6 de diciembre del año pasado, justo se cumplieron 10 años de la declaratoria que en su momento hizo Felipe Calderón contra el crimen organizado. Lo más sano y lógico en política pública era hacer una evaluación de esos 10 años, hacer un diagnóstico. Sin embargo, lejos de generar un debate informado sobre esos 10 años, tuvimos muy pronto, hacia el 13-14 de diciembre del año pasado, esta salida muy publicitada del general secretario Salvador Cienfuegos, en donde literalmente daba un manotazo sobre la mesa y exigía la ley de seguridad interior, prácticamente a cambio de no regresar a los cuarteles y de seguir haciendo estas labores en tareas de seguridad pública. A partir de ese acto político, el general secretario, que es muy simbólico porque poco vemos al estamento militar haciendo política de manera deliberada, parece que hubo una alineación de las fuerzas políticas, sobre todo en el Congreso, y pronto se construyeron primero 2 iniciativas de ley de seguridad interior y luego ya había incluso hasta 5 iniciativas. Desde distintos sectores académicos y de sociedad civil teníamos ya la experiencia de la construcción de un colectivo que era Fiscalía que Sirva, y a partir de esa plataforma, ese colectivo, logramos idear otro gran colectivo que hoy se llama Seguridad sin Guerra, en donde, por ejemplo, el CIDE ha sido actor clave desde su programa de políticas de drogas Construyendo Conocimiento, en donde el Instituto Belisario Domínguez ha hecho también estudios, y muchos actores académicos, sociales, organizaciones, vinculadas con la agenda de transparencia, derechos humanos, y en realidad lo que logramos los siguientes meses fue resistir esa andanada política por querer imponer una ley de seguridad interior. Y cuando digo resistir es que desde este espacio construimos información que permitía generar esa evaluación y ese diagnóstico que el propio gobierno y los actores políticos no hacían a cielo abierto. Dentro de esas cosas tendríamos que destacar que después de esa declaratoria de guerra al crimen organizado coincide con la militarización fuerte de la seguridad el aumento de la violencia, pero de manera tenaz. Lo mismo coincide con la generación hoy en distintas regiones del país de espacios de macrocriminalidad, en donde se ha diluido la frontera entre el crimen organizado y la propia institucionalidad del Estado. Es decir, esta política después de 10 años no ha sido eficaz, pero también ha generado graves violaciones a los derechos humanos. El propio general secretario reconocía en su llamamiento y en su protesta política que ellos no habían sido formados para ser policías de semáforo, ¿verdad? Reconocía que su propia naturaleza bélica no estaba vinculada con las tareas propias de la seguridad. Eso tiene consecuencias. En algún momento desde el gobierno se les ha llamado efectos colaterales. Nosotros lo que decimos es que son consecuencias humanas en graves violaciones a los derechos humanos. Frente a esta capacidad que se mostró de resistir, la pregunta que hacíamos es, ya sabemos lo que no queremos, lo que tenemos que construir es una alternativa a este modelo de seguridad de corte militarizado.
Y es como surge la idea de la conferencia y como surge la idea de la vía civil como alternativa. Sin duda alguna, en estos 2 días de trabajo, ya no repetiré lo que ya han abundado David y Sergio, pero un primer componente claro es que estamos enfrentando medidas y visiones coyunturales. O sea, la Ley de Seguridad Interior atiende a eso y atiende a perpetuar incentivos perversos. La política ha estado basada en una lógica reactiva de combate a pie de tierra, ha estado basada en una lógica de combatir las consecuencias y no las causas. Y el comportamiento presupuestal es un claro ejemplo. Del 2007 al 2015, el presupuesto de las Fuerzas Armadas han aumentado prácticamente en el 200%, por ejemplo. Esa ha sido la tendencia y hacia eso va la aprobación de una ley de seguridad interior. Por eso es que parte de las conclusiones de esta conferencia están en cómo generamos los incentivos contrarios, los incentivos adversos a esta visión coyuntural. Y han salido propuestas muy concretas de estos días, y que una pasa justo por revertir la apuesta hacia el modelo militarista, hacia la apuesta a las instituciones civiles. Y eso significa idear un programa de retiro gradual, programático de las Fuerzas Armadas, pero junto con el correlato del fortalecimiento, profesionalización y democratización de las instituciones civiles de seguridad. Y la otra parte pasa también por un debate profundo del modelo de seguridad, pero asociado con esta visión sistémica, ya que decía Sergio, que tiene que ver no solo por concebir a las policías con un papel de prevención e investigación, es decir, como parte del sistema de justicia, sino también, como decía ya David, tendría que ver esta visión sistémica, la revisión de las propias políticas sociales, pero también de la propia política contra las drogas, ¿verdad? Que es fundamental. En ese sentido, ya para terminar, yo solo quisiera comentar otro valor agregado desde mi perspectiva de esta conferencia, y es el momento en que se da. O sea, estamos a finales de octubre y estamos ya en el inicio y postrimería del proceso electoral. Y en ese contexto me parecen claves estos diagnósticos como el que ofrece la conferencia. Tenemos en realidad ya 2 sexenios con la misma política fracasada de seguridad, y la pregunta es si podremos incidir en la racionalidad electoral a la que nos vamos a enfrentar, para ver si le podemos dar un poquito de contenido a la agenda y a las propuestas. No ha sido un tema de partidos políticos, no hubo distinción entre la política del PAN de Felipe Calderón y la política de Enrique Peña Nieto y el PRI. Entonces, veamos si esto puede ser también un llamado a los actores políticos para que realmente el tema de la inseguridad sea parte de los debates y de las propuestas asociadas con campaña, y que se puedan generar como compromisos concretos, ¿sí? Y solo terminar agradeciendo el liderazgo del Ibero para este proyecto, pero desde luego siempre el acompañamiento del CIDE, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este espacio de seguridad sin guerra, y bueno, pues también particularmente a ti, Ernesto, como coordinador de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya por terminar. No leeré las conclusiones, las pueden mirar en el micrositio de la conferencia, seguridadviacivil.ibero.mx. Lo pueden mirar ahí, pero sí daré 3 o 4 mensajes centrales que están en las conclusiones. La intervención preponderante de las Fuerzas Armadas no es excepcional, se ha convertido en una regla.
las definiciones que se promueven de seguridad interior habilitan poderes a las Fuerzas Armadas que normalizan lo que es o debiera ser una excepción. La crisis de derechos humanos y de seguridad no puede tratarse, entre otras vías, a través de lo que se llamó aquí modelos de procuración de justicia pretransicionales. La evidencia es irrefutable, la evidencia hasta el momento es clara. Este modelo punitivo y de empleo de las Fuerzas Armadas no tiene un impacto positivo en la disminución de la inseguridad y la violencia en el país. Hay consenso entre la academia, los operadores del sistema y la sociedad civil, en el sentido de que es urgente una visión integral, sistémica y de largo plazo, que privilegie la generación y empleo de información de calidad. El paradigma prohibicionista de las drogas, que apuesta también por la militarización y el uso de la fuerza, genera más problemas y tiene que ser objeto de revisión total. Es la prioridad prevenir, la prevención y el fortalecimiento de las policías civiles y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Son un correlato, el fortalecimiento de la institución civil y el retiro de la institución militar es un correlato. Es necesario mirar y promover reformas integrales de carácter estructural en lo que tiene que ver con la perspectiva amplia de derechos humanos. Esto no puede tampoco estar afuera de la mirada que desde la seguridad interpela al conjunto del acceso al ejercicio de los derechos. Ya termino, se apuesta por una vía civil que decididamente se comprometa con una reforma policial democrática, que a su vez abrace a la prevención como un eje sustantivo, con modelos de coproducción, como decías, Josep María, de mejores condiciones de seguridad y convivencia. Se convoca a las fuerzas políticas a retomar las recomendaciones y propuestas para un modelo de seguridad en democracia, que han recibido múltiples actores. Esta agenda será objeto de observación, análisis y propuesta a través del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática, lanzado en este evento. Sí, señor. Quiero anunciar nada más que el secretariado de este foro nacional que ahora anunciamos estará en un primer momento en la Ibero Ciudad de México, después podrá ser rotativo y Ernesto López Portillo estará al frente del mismo, a quien agradezco pues su disposición y también que nos haya conducido durante este proceso estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues es todo, queridos amigos.